Amada Iglesia del Señor, amistades y hermanos que nos ven por medio de estas transmisiones, tengan ese saludo que nos caracteriza de la Iglesia de Dios Israelita de paz a vosotros. Amados hermanos, estamos en este día, a esta hora agradecidos con el Eterno y así iniciando un culto más para honra y gloria de Él. Que nos ha permitido la vida, nos ha permitido poder estar a esta hora ya de este día y hemos estado en un día completo de total agrado hacia Él para que pueda Él glorificarse, que nosotros podamos darle su honra y su gloria. Dice, vamos a leer una porción bíblica en Salmo 100 y dice de la siguiente manera: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su acatamiento con regocijo. Reconoced que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pueden tomar sus asientos, pueden acomodarse. Y como dice esa lectura, muy bonita por cierto, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. No dice una porción de la tierra, no dice los que se sientan felices, los que se sientan tristes, dice habitantes de toda la tierra. Quiere decir que Dios ve nuestros corazones, ve a cada persona sin excepciones. Entonces nosotros también, en agradecimiento a ello, por su gran amor, vamos a cantarle en esta tarde. Vamos a empezar entonando el himno número 25. Himno número 25 que lleva por título Hay una iglesia preciosa, y nosotros sabemos que somos esa iglesia preciosa, somos esas ovejas de su prado, en las cuales debemos darle honra y gloria a nuestro buen pastor. Alabanza número 25, hay una iglesia preciosa. Cantemos, hermano. Hay una iglesia preciosa, esta es la iglesia de Dios. Jesús por doquiera para dar al mundo salvación. Ven a la iglesia de Dios, donde podrás descansar. Otro sitio mejor no lo encuentras, cual la iglesia de Dios sin igual. Ven a la iglesia de Dios y conocerás verdad y serás para siempre dichoso, gozando de libertad. Ven a la iglesia de Dios, donde podrás descansar. Otro sitio mejor no lo encuentras, cual la iglesia de Dios sin igual. Ven pecador a Jesús, tus pecados lavará, y estando tu alma ya limpia, esta noche con Él cenará. Oh,
de Dios sin igual. Oh, libertad tan preciosa que en Jesús pude hallar. En su sangre, oh fuente hermosa, que lavó para siempre mi mal. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios, donde podrás descansar. Otro sitio mejor no lo encuentras, cual la iglesia de Dios sin igual. Amén. Lo dice la alabanza, otro sitio mejor no lo encontramos, y eso es un hecho. Y los que estamos acá lo hemos vivido, lo estamos viviendo, y no dudamos que los amigos que nos ven por medio de las transmisiones algún día puedan sentir también esto, puedan sentir ese regocijo, esas ganas de poder agradar al Señor y de poder cantarle desde lo más profundo de nuestro ser, para que Él pueda encontrar como grato perfume cada una de nuestras alabanzas. Vamos a entonar la alabanza número 57. También es menester que vengamos de rodillas, pidiendo que el Eterno pueda ser el que dirija este momento, pidiendo que el Eterno pueda ser que llene nuestros corazones, quizás nuestros corazones llenos de aflicciones, quizás nuestros corazones vacíos, pero que de este día, a esta hora, nos podamos ir llenos del Espíritu de Dios y con esas aflicciones cesen en esta hora. Vamos a cantar la alabanza número 57, que lleva por título Sigue orando. Y no nos cansemos de orar, en todo momento hay que seguir orando. Cantemos, hermano. De pesar estar rodeado, tienes pruebas en verdad. De sufrir estás cansado, ves que viene tempestad. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. En las penas, en el duelo que tu alma sufrirá, en Jesús tendrás consuelo, Él tus penas calmará. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. Al Señor tu voz eleva, ve a Dios con gran fervor. Él de penas te releva y mitiga tu dolor. Sigue orando, tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. Tarda Dios en contestarte, sigue orando sin cesar. Pronto ayuda puede darte su oración al contestar. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. Amén.
Sigue orando, aunque ruja la tempestad, el Señor está pendiente de nosotros. El Señor, aunque nosotros digamos, el Señor no me escucha, es que no es nuestro tiempo, no es cuando nosotros queramos, es cuando el Eterno decide. Así que no digamos, el Señor no me escucha, porque el Señor no nos va a responder cuando nosotros queramos o cuando yo lo desee, sino que cuando el tiempo de Él sea cumplido. Y el tiempo de Él es perfecto, de eso no tengamos duda. Así que sigamos orando y creamos que el Eterno va a responder. Vengamos en palabras de oración, hermanos. Oremos. Excelentísimo Padre, excelentísimo Dios, dador de todas las cosas, dador de la vida, de las fuerzas, de lo que podemos ver, incluso de lo que no. Venimos delante de su presencia a esta hora, agradecidos, Padre eterno. Y no porque lo merezcamos y no porque seamos los mejores, sino porque por su gracia estamos acá. Y por su gracia hemos encontrado el camino de la vida, el camino de la verdad, en la cual hoy estamos poniendo ese pie y caminando hacia la verdad que es usted. Gracias le damos porque nos permitió poder estar reunidos, quizás con los hermanos que están viéndonos tras una pantalla, esos amigos. Sabemos correctamente, Padre, que todo lo podemos en usted y todo lo tenemos con usted, porque usted es misericordioso. Sabemos que quizás hemos fallado, pero venimos delante de su presencia con un corazón humilde, con un corazón, Padre Celestial, arrepentido, para que usted pueda hallar gracia en nosotros y podamos gozarnos en esta tarde. Que usted nos pueda llenar de esa paz, de ese amor y de esa confianza en que usted va a responder cualquiera de nuestras peticiones en su tiempo debido. Le pedimos que sea usted administrando nuestros corazones, nuestro tiempo, y que podamos concentrarnos en usted y así alabarle de todo corazón. Que si alguno está en este momento con dificultades, podría ser de salud, dificultad social, dificultad económica, ponemos nuestras cargas en sus manos y sabemos que de acá nos vamos a ir con una mentalidad limpia, con un propósito primeramente de agradarle, primeramente de buscar el reino de los cielos y su justicia. Ya lo sabemos que lo demás viene por añadidura. Enséñanos, Padre Celestial, a buscarle cada día, a que podamos sentir ese deseo de estar en su presencia a cada momento. Bendiga a todos los hermanos presentes. Bendiga a todos los hermanos que desde sus hogares siempre están pendientes en su día de reposo, en poder conectarse a estas transmisiones. No con obediencia al hombre, sino con obediencia a usted, que es el dador de todo. Y a esos amigos que están como espectadores, puedan un día, Padre Celestial, unirse a este redil, unirse a esta iglesia, y así podamos caminar todos juntos y podamos dirigirnos siempre hacia el blanco que es usted. Hay muchas cosas quizás que hay que pedir, pero usted sabe cada uno de nuestros clamores y peticiones. De fuerza y aliento al que no lo tiene, de esas fuerzas para seguir caminando día tras día. Padre Celestial, en su nombre y en el nombre de su Hijo amado hemos pedido y hemos suplicado todo, porque no hay méritos en ninguno de nosotros, sino basados en los méritos de su amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Así hemos pedido ya al Eterno que sea su cobertura. Pueden tomar sus asientos, también en casita pueden acomodarse. Así hemos pedido al Eterno que sea Él quien pueda usar nuestros corazones de buena manera. Y sabemos que Él lo va a hacer. Nosotros tenemos que abrirle nuestra mente, abrir nuestro corazón, porque Él tendrá muchas cosas que hacer en nuestra vida.
Como antes lo habíamos mencionado, quizás pedimos y decimos, el Señor no me responde, pero si de algo tenemos que estar seguros, que el Señor no nos va a dejar perecer en ningún momento. Y de eso hay que confiar en Él. Primeramente confiar en Él y luego seguir caminando, que no vamos solos. Vamos a ir entonando la alabanza número 131. Alabanza 131, titulada Feliz Momento. Pongámosle atención, cantémosla con todo ese deseo de que esta alabanza no quede en este techo de esta casa, sino que también llegue hasta el trono del Eterno. Alabanza 131, Feliz Momento. Cantemos, hermano. Feliz momento en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz, soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y en raudal carmesí salud de mi alma enferma fue. Pasó mi gran deber cumplir, de Cristo soy y mío es Él. Me atrajo con placer seguir su voz, conoce todo fiel. Soy feliz, soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y en raudal carmesí salud de mi alma enferma fue. Reposa de mi corazón a tus contiendas pon ya fin. Hallé más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz, soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi
Amén. ¿Cuántos somos felices acá? Sabemos que acá tenemos algo que nos hace estar feliz siempre. Y eso es que aunque las dificultades lleguen a nuestro corazón, que la dificultad llegue a nuestra vida, sabemos que van a llegar. No es una vida en la que nosotros podamos decir, a mí nunca me va a pasar algo, porque sería como estar mintiendo que el camino de Jesús es fácil. Van a haber momentos difíciles, pero allí es donde se va a probar nuestra fe, donde se va a probar nuestra fidelidad con Dios, en cuánto podemos resistir y cuánto podemos estar dispuestos a dejar y a cambiar por el eterno. Vamos a seguir entonando la alabanza número 268. Alabanza número 268 lleva por título Tierra Bendita. Cantemos, hermano. Tierra bendita y divina de Israel, donde nació Jesús. Desde las naciones cumbres, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador, y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno
preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Es una tierra bendita y divina, es la de Israel. Y sabemos que el eterno Dios mandó a su Hijo unigénito a morir y a dar la vida por nosotros, para que ahora cada uno de nosotros tenga esa esperanza y podamos también ser como su pueblo, podamos ser como su rebaño y que también esté al pendiente de cada uno de nosotros. Así vamos a seguir entonando en la alabanza 240. Alabanza número 240, que lleva por título Hay un lugar donde quiero estar. Y sabemos que es el lugar en donde está nuestro Jesús, donde esté nuestro Dios. Allí queremos estar con Él, siempre adorándole, agradándole y siempre estar de la mano de Él. Alabanza 240, hay un lugar donde quiero estar. Cantemos, hermanos. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar al fiel amparo de su amor. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Quitarme el mundo, la paz que hallo en mi corazón. Jesús amante me dará la más segura protección. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Ni dudas ni temor tendré, estando cerca de Jesús, rodeado siempre me veré de su luz. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya en nada temeré. Amén. Nos vamos acercando ya a poder escuchar ese mensaje del Eterno, esa palabra que nos trae vida y que nos trae vida en abundancia. Vamos a entonar, antes de darle el espacio al hermano, la alabanza número 109, que lleva por título Yo quiero trabajar por el Señor. Y que ese sea nuestro anhelo, hermanos, el de cada uno de nosotros, poder trabajar por el Maestro, poder llevar sus buenas nuevas,
para que podamos también impartirla y no quedarnos solo nosotros con la palabra, sino que también impartirla en todo momento. Alabanza 109, yo quiero trabajar por el Señor. Cantamos, hermano. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero día por día trabajar y esclavo del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía y nuestra luz en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Y el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Acá dice que si nuestro anhelo es trabajar y ocupado siempre estar, y sabemos que en la obra del Señor hay mucho trabajo, solamente tenemos que estar siempre dispuestos a poder cumplir ese trabajo que el Señor nos manda. Así dijo con nosotros el hermano que trae la palabra de esta hora. Gracias, mi hermano. Mis muy amados hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, amistades que nos acompañan, tanto pueden haber presenciales como también pendientes en las transmisiones, reciban todos ese fraternal y amoroso saludo de parte del Señor, de paz a vosotros. Mis hermanos, seamos bienvenidos a la casa de Dios, a este lugar que el eterno Dios ha escogido para que su nombre sea alabado y glorificado. Hermanos y amistades, descansen por favor, descansen. Hermanos, estamos dándole continuidad a una serie de estudios muy importantes para la formación
de la iglesia, nosotros como la iglesia. Muy importantes en esa formación, hermanos. Dios está formándonos para que seamos diferentes, para que hagamos la diferencia, hermanos. Dios nos está tallando para que nosotros, la iglesia, seamos una iglesia singular. Estos son estudios de carácter femenil, varonil, hermanos. Son de una escuela femenil varonil. ¿Por qué varonil? Alguien pregunta, hermano, ¿y por qué dicen femenil varonil? Lo que sucede es que en muchas de las reuniones hay tanto hermanas como hermanos reunidos, y al final los temas pues van no directo a hablar con mujeres, sino son generalizados. Estamos hablando de la honestidad en la iglesia. Hemos tratado temas muy importantes que esperamos hayan penetrado a nuestro interior, y hoy pues estemos, hermanos, como meditando en ellos, pensando en ellos, y en el momento antes de actuar nos hable el Señor y nos recuerde lo que Él ya nos ha dicho en días pasados. Hermanos, recientemente estudiábamos acerca de si realmente amamos a nuestros hermanos o simulamos amarlos, porque también es parte de la honestidad. Hoy nos corresponde estudiar otro tema, y el tema es titulado Disponiendo nuestros recursos para Dios. Ese es el tema de esta tarde, hermanos. Disponiendo nuestros recursos para Dios. No vamos a hacerlo sin antes venir de rodillas, hermano, pedirle al Señor que sea Él quien hable en esta preciosa y bendecida tarde del día santo del Señor. Quiero que me acompañen a hacer una oración, hermanos. Bendito, eterno y majestuoso Padre, henos aquí, Señor, delante de tu presencia, agradecidos por la vida, agradecidos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder glorificar tu nombre, pero también avergonzados por aquellas acciones en las cuales nos equivocamos, erramos, y de las cuales acciones, Señor, hoy venimos juntos a suplicarte el perdón, a rogarte que pases por alto nuestras acciones equivocadas, pero que también nos enseñes a verlas para no seguir cometiéndolas. Señor, en este momento, con el perdón de nuestras culpas, queremos llegar hasta tu trono de gloria y presentarte una enorme necesidad. Y es, Señor, que en este momento vamos a abrir el libro sagrado, y nos hemos dado cuenta que tu palabra es tan profunda que muchas veces no logramos a comprenderla. Por lo tanto, queremos suplicarte, Señor, uno, que seas tú quien nos hables, y dos, mi Dios, que prepares nuestro corazón para poder estar listos y entender tus designios. Señor, realmente, si no fuese por tu ayuda, por tu misericordia, por tu amor, pues nada pudiésemos hacer. Por lo tanto, mi Dios, quiero rogarte que nos permitas también el estar muy atentos, que podamos apartar, que se pueda apartar de nosotros todo lo que pueda servir como un obstáculo, como algo que nos estorbe la atención a ti. Permítenos, Señor, el mostrarte ese respeto a ti, y quizás hacer lo que hacían los hombres del ayer cuando oían tu voz. Simplemente decían: Señor, heme aquí, habla que tu siervo oye.
Que hoy tu iglesia, nosotros como iglesia podamos decirte, Señor, heme aquí, habla, y estaremos muy atentos a tu palabra. Háblanos, Señor, y que nos guíe tu Espíritu Santo en todo. Te lo suplicamos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, como les había mencionado, vamos a hablar de un tema titulado Disponiendo nuestros recursos para Dios. En el libro de Mateo tenemos nuestra lectura, el libro de Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Y vamos a leer el versículo 24 hasta el versículo 30. Mateo capítulo 25, versículo 24 hasta el versículo 30. Lo voy a leer y ustedes, hermanos, por favor, me siguen con la vista en la lectura. Dice: y llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: malo y negligente siervo, sabías que ciego donde no siembro, donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviera, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Descansen, también en casita, descansen por favor. Hermanos amados, cuando leemos esta porción de la Escritura, es una parábola. Cuando leemos estas palabras que expresaba el Maestro y analizamos nuestra vida, ¿cómo nos sentimos, hermanos? ¿No nos sentimos un poquito preocupados cuando escuchamos esto? Hermanos, ¿no nos sentimos preocupados? Deberíamos de, hermanos, de preocuparnos. Porque cuando leemos este pasaje, y por cierto, son pasajes bastante delicados, fuertes, porque al final cuando escuchamos nuestra lectura y el final de ella, en el versículo 30, ¿cómo se le llamó a ese siervo? Y al siervo inútil. Oigan, qué fuerte. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Una persona inútil, ¿qué es, hermanos? Es una persona que no sirve para nada. Cuando algo nosotros decimos, esto pues ya no tiene utilidad. Cuando algo, simplemente pensemos en algo físico, hemos comprado algo, pero esto terminó su vida útil. ¿Nos sirve? No, porque ya no funciona, terminó su vida útil. Hermanos, al siervo se le fue dicho siervo inútil. ¿Por qué? Porque dándole el Señor un talento que trabajar, ¿qué había hecho?
no había hecho nada. Se le fue llamado siervo inútil. Cuando revisamos esta parábola, pues el Señor le está hablando a su pueblo. Y hoy, hermanos amados, en esta fecha 22 de mayo, el Señor le habla a la iglesia. 2021 le habla a la iglesia. Y nos está diciendo el Señor a nosotros que también a nosotros Él nos ha dado talentos. ¿Creemos eso? ¿Creemos que nos ha dado talentos? Nos ha dado, hermanos, y digámoslo con seguridad. El Señor nos ha dado talentos. Y muchas veces quizás nos revisamos, nos analizamos. Pero ¿cuál puede ser mi talento? ¿Cuál puede ser? Hermanos, tenemos talentos. Y no crean que el Señor nos ha escogido solo por escogernos. Nos ha escogido porque algo bueno ha visto en nosotros. Entonces, en esta parábola, el Señor dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que, partiendo lejos, estoy leyendo el versículo 14, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad. Y luego se partió lejos. Qué importante, hermanos, porque si estamos hablando de disponer nuestros recursos, ¿qué es disponer, hermanos? ¿Qué es disponer? El término disponer es poner, es parecido, es poner a la disposición. Esto es yo, como cuando alguien dice: hermano, ¿va a haber trabajo? Sí, yo estoy disponible, hermano. Ponerme a las órdenes, está bien, gracias. Es ponerme a las órdenes. Entonces, y si yo estoy diciendo, yo debo poner a las órdenes, nosotros debemos poner a las órdenes nuestros recursos para Dios. Si desde que decimos nuestros recursos, hermanos, es tomándonos como es mío, pero realmente nada tenemos nosotros. Nada. Alguien decía, ¿cómo? Bueno, creo que es una alabanza, decía: ¿cómo voy a pagar al Señor todo lo que Él hace para conmigo? Bueno, hay un texto que así dice: ¿cómo voy a pagar al Señor todo lo que Él hace para conmigo? Hermanos, realmente nosotros al final nos damos cuenta que nada es de nosotros. Nuestra vida misma no es de nosotros. Nada. Todo es lo que Dios nos regala. Entonces, Dios nos da vida, nos da bendiciones. Entonces, a lo que voy, hermanos, es que el Señor le da talentos. A todos creo que nos ha dado recursos. Y decimos, bueno, si pueden ser los recursos, hermanos, porque de repente al oír hablar de recursos, ¿a qué nos lleva la mente primero? ¿A qué nos lleva la mente? Nos lleva a economía. Y decimos, recursos financieros, económicos. Pero yo no tengo. Yo económicamente tengo la bendición de Dios, porque Él lo ha dicho, que un siervo de Dios dijo: bueno, yo he sido joven y he envejecido, yo nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero como extra no tengo recursos financieros, económicos. Hermanos, recursos no necesariamente son exclusivos para lo financiero. Pueden ser incluso hasta recursos físicos. Nuestras fuerzas pueden ser recursos físicos, hermanos, los que podemos darle al Señor. Entonces, ¿quién nos da la fuerza? Es el Señor. Dentro de los recursos, hermanos, bueno, yo revisaba el término recursos y dice: recursos es el conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad. Eso es un recurso. Es el conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad. Y dentro de los recursos pueden haber recursos materiales, tecnológicos, físicos, económicos, etcétera.
Pueden haber diferentes. Hermanos, económicamente yo no tengo, pero sí tengo la fuerza para decir: estoy a la orden, estoy disponible en el trabajo del Señor. Si nos vamos, hermanos, al campo espiritual, pues también en el trabajo de la obra del Señor, sea trabajo evangelístico, sea trabajo en lo que son las direcciones de los diferentes servicios que hay. Hermanos, si son trabajos de mejoras en las casas de oración, si son trabajos de mantenimiento, hermanos, allí está como nuestra oportunidad de decirle: Señor, aquí estoy. En el caso de las hermanas, de repente cuando se eligen directivas, ¿cuál es de los puestos más difíciles que nadie quiere? Bueno, la primera es la presidencia. No, pues la presidencia incurre en una responsabilidad demasiado grande y no queremos presidencia. Y luego pensamos en tesorería. No, pues la tesorería también son demasiadas responsabilidades, cuidado con lo económico aquí y allá. Entonces hay diferentes como pensamientos que llegan. Pero lo ideal sería decir: Señor, heme aquí. Lo ideal sería: Señor, si es el trabajo en tu obra, donde tú quieras, allí estoy. Entonces, ¿nos cuesta trabajo? Sí, nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo hacerlo, pero tendría que ser de esa manera. En este caso, cuando leíamos en el libro de Mateo capítulo 25, hermanos, no sé si se dieron cuenta, pero dice lo que leímos, lo voy a volver a leer. Dice en el versículo 15: y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1. A cada uno le dio conforme a su facultad. Y luego partió lejos. ¿Facultad de qué? Le dio conforme a lo que podía trabajar. Y después analizamos y vemos este trabajo, y el que recibió 5 talentos, ¿qué pasó al final de cuando el hombre que había dado su dinero regresó? Le dijo él, vamos a verlo, le dijo, versículo 20: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Como siempre hemos dicho esto, pero lo vamos a repetir. Cuando se le entregó 5 talentos y él ganó otros 5, ¿a eso cómo se le llama? Eso se le llama un 100%. Él había trabajado un 100% aquellos talentos, porque estaba devolviendo o estaba dando como ganancia un todo, otros 5. Y le fue dicho de esta manera, hermanos, y esto grabémoslo. Dice el versículo 21: y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Oigan, qué importante, y esto ya lo hemos hablado, ya lo hemos hablado, pero aquí le está diciendo: tú te esforzaste un 100% para poder ganar el 100% de lo que yo te di. Trabajaste tu talento al 100. Y al final, ¿cómo le termina diciendo? Buen siervo y fiel. Pero le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Delante de Dios, nuestro mayor esfuerzo es considerado como poco. Es considerado así, hermano. Nuestro mayor esfuerzo
nuestra mayor disposición en la obra del Señor delante de Él puede ser poco, pero también nos puede decir, al final de nuestro tiempo, nos puede decir: buen siervo, en lo poco me has sido fiel. ¿Y qué más le dijo? En lo mucho te pondré. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Verdad que es lo que esperamos? Esas son las palabras que esperamos. Pero para ello nosotros debemos disponer nuestros recursos para Dios. Disponernos en su totalidad sin que exista algún tipo de reservas. ¿Fácil, hermanos? No es fácil. No es fácil. Y ya lo hemos dicho por acá, hermanos, dentro de los recursos dijimos, hay recursos económicos. Y dentro del pueblo de Dios hay diferentes estados de familias con diferentes estados económicos. Hermano, ¿qué quiere decir esto? ¿Que yo debo llevar mis recursos económicos y decir, aquí está? Hermanos, debemos entender que cuando tenemos recursos económicos, debemos también observar las necesidades de la iglesia, del trabajo en la obra, las necesidades. Y eso es disponer mis recursos. Decía un hermano, creo, lo voy a recordar y creo que esto va en lo que estamos revisando. Decía él, de repente hay dentro de el grupo de hermanos, hay algunos hermanos con una muy buena vocación de visitar a todos los hermanos. Y lo hacen porque muchas veces están quizás desempleados, no hay un empleo y a causa de eso si no hay empleo, ¿qué hay? Hay tiempo, pero no hay dinero. Entonces dicen a visitar hermanos. Pero luego hay otro que ese sí tiene empleo, pero no tiene tiempo. Y dice él, yo tengo empleo, no tengo tiempo, pero como tengo un empleo, tengo también en mi bolsa dinero. Entonces, allí dijo, bueno, yo de repente, el hermano que va a visitar, yo le digo, hermano, aquí está este dinero. Le va a servir para pasaje, le puede servir para llevarle algo a los hermanos. Así que aquí está. Entonces él dice, yo en esa visita también allí voy representado. No sé si captamos la idea. Allí voy representado porque yo no fui personalmente, pero sí colaboré, puse a disposición mis recursos. Él puso su recurso físico y yo estoy poniendo mis recursos económicos. Y los dos estamos poniendo a la disposición del trabajo de la obra lo propio. Entonces, al final es justo, dice él, de que también yo en esa visita me vea representado y decir, hermano, pues aquí venimos, quizá, hermano, aquí vengo, gracias a Dios, pues por allí nuestro hermano le manda saludes, esto y esto. Entonces, hermanos, de esa manera es como se puede ayudar a que el trabajo en la obra sea próspero. Entonces, el objetivo de nuestro tema es reconocer que todo lo que podamos aportar a la iglesia según nuestros recursos se manifestará en bendiciones por parte de Dios para todos. Ese es el objetivo, entender esto, hermanos, que todo lo que nosotros podamos aportar a la iglesia de nuestros recursos, al final va a ser de bendición. Pero si hacemos las cosas, pero lo hacemos con un corazón alegre, porque así lo dice la palabra, que Dios bendice ¿a quién? Al dador alegre. Pero si lo hacemos por presión, me están presionando, así es que voy a estar allí de todos modos, hermanos,
eso no funciona. Y si lo hacemos, si es un recurso económico y lo hago para que me tengan en alta estima, tampoco funciona. Debo hacerlo con ese corazón sencillo y alegre delante de nuestro Creador. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el libro de Romanos. Veámoslo, hermanos, rapidito. Libro de Romanos, capítulo 12, dice su versículo 11. Leámoslo, hermanos. Dice: en el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Para que entenderlo más, lo leo desde un poquito antes. Dice, versículo 10: amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros en el cuidado, no perezosos, ardientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Versículo 11 dice: no perezosos, ardientes en el espíritu, pero también dice sirviendo al Señor. ¿Cuándo le servimos al Señor? Cuando hacemos lo correcto, cuando nos ponemos a sus órdenes, cuando nosotros, hermanos, disponemos nuestros recursos a su servicio. Entonces, en la ley, dice el material, en la ley de Dios que escribe Moisés, tenemos, dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Leámoslo. Está escrito en el material textualmente. Capítulo 10, versículo 12 de Deuteronomio, y nos dice de la siguiente manera: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Escuchamos? Dice: Israel, Jehová tu Dios te pide que andes en todos sus caminos y que lo ames. Te pide Jehová que le sirvas y que lo hagas con todo tu corazón y con toda tu alma. Que lo hagas de esa manera, hermanos. Estas palabras deben ser tomadas muy propias para nosotros y decir: bueno, a partir de hoy, yo que ando en el camino del Señor, que trato de guardar sus mandamientos, también quiero servirle a Él y hacerlo con todas mis fuerzas, hacerlo con todo mi corazón, o sea, disponiéndome en su totalidad a su servicio y no dejar reservas, sino totalmente a su servicio. Y fue lo que el Señor pedía de Israel. Esa enseñanza sigue vigente, dice el material. El servicio o trabajo en la obra continúa hasta nuestros días y debe realizarse con disposición y plena conciencia de que es para nuestro Dios. Lamentablemente, el hombre se desvió a la avaricia. En el tiempo que el maestro de Galilea estuvo en la tierra, los mismos líderes religiosos habían caído en la avaricia y oían, dice el libro de Lucas capítulo 16, y oían, versículo 14, y oían también
todas estas cosas los fariseos, los cuales eran ávaros y se burlaban de él. Los líderes religiosos habían caído en la avaricia. ¿Y qué es avaricia, hermanos? Bueno, de hecho, decía mi hermano hace unos momentos, decía él, bueno, si a una persona millonaria le dicen, ¿y usted quisiera este $1,000,000? ¿Qué dice él? Claro, démelos, los necesito. Entonces, el que tiene quiere tener más, y a la hora de dar, pues difícil. El Señor a la iglesia, a nosotros nos ha enseñado que debemos ver las necesidades de los demás. Nos ha enseñado eso. Entonces, los líderes religiosos, tanto en el tiempo del Mesías, cuando Él estuvo en la tierra, como en nuestro tiempo, pues aquí nos dice, las cosas no fueron como Dios lo había dicho, sino, en el caso de los fariseos, dice, habían caído en la avaricia, eran ávaros. Eran ávaros. En el libro de Jeremías, capítulo 6, también nos habla, en el capítulo 6 de Jeremías, versículo 13, vamos a leer, hermanos, 6:13, nos dice de esta manera: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son, ¿cómo dice? Engañadores. Vean qué terrible en lo que había caído el pueblo. ¿Estaban siguiendo el perfil que Dios había enseñado? No, hermanos, no. No estaban siguiendo el perfil. No estaban siguiendo la orden de Dios. Habían caído en la avaricia, y no por gusto. Cuando el Mesías predicaba y estaba instruyendo a la iglesia, instruyendo a aquellos que le oían también en ese tiempo, Él se iba de una manera que se oía bastante fuerte, y Él decía que si yo tenía 2 capas y veía a uno que no tenía, ¿qué debía de hacer? Darle una. Imagínense hasta dónde los llevaba. Los llevaba hasta ese nivel, y decir, si yo veo la necesidad y yo tengo cómo cubrirla, debo hacerlo. Lo llevaba hasta ese nivel. Y al final, si se logra esa disposición, ¿quién creen ustedes que sería los beneficiados? Seríamos todos, hermanos. Porque el que logró a disponer sus recursos para Dios y lo hizo con corazón alegre, él recibe más bendición. ¿Por qué? Porque está haciendo lo justo. Entonces, al final, todos somos beneficiados. Entonces, acá acabamos de ver, hermanos, en estos versículos, que desde el más chico, dice Jeremías, hasta el más grande, todos habían caído en la avaricia. Los líderes, los sacerdotes, los profetas, ellos predicaban o hablaban la mentira en el tiempo del ayer. Se habían pervertido. Y hoy, hermanos, ¿será que las cosas cambiaron? Ya pasaron tantos años, cambiaron las cosas, son mejores ya. ¿Habrán mejorado? No, hermanos. Las cosas no han cambiado. Hoy es igual, y ya lo vamos a revisar acá. Porque caían en la avaricia. ¿Qué es avaricia? Significa el lucro injusto y enriquecimiento exagerado de estos líderes. Desde el tiempo del ayer no veían la necesidad, sino solamente su propio beneficio. Habían caído en la avaricia.
Y si al final estaban los profetas hablando, profetizando lo correcto, y llegaba un rey y le decía: profetícennos la mentira, y el rey, el jefe, el dueño, y decía: profetícennos la mentira, háblenos cosas halagüeñas, algo que alegre al pueblo. ¿Qué creen que hacían ellos? Hermanos, así lo hacían. Está bien, rey, y más si les decía: vaya, aquí está este dinero, pero profetícenoslo, algo bonito, digan lo que yo voy a perpetuarme en el poder. Pues así lo decían, para que el pueblo se engañara. Entonces, hermanos, esa era la cruda realidad del ayer. Y hoy, como dije antes, no es la excepción. Hoy, hermanos, no es la excepción. Y se ha caído en ese vacío. Y por supuesto, ¿por qué, hermano? Pero ¿por qué se está hablando esto en la iglesia? Porque Dios quiere hablarnos a tiempo a nosotros. Y no quiere que la iglesia vaya perdiendo su perfil, su singularidad, y se vuelva un grupo común como los demás. No quiere el Señor eso. Quiere que la iglesia, que nosotros como la iglesia, sí hagamos la diferencia, hermanos. A eso quiere el Señor. Y de repente, cuando hacemos una obra correcta, si hacemos, por ejemplo, una obra altruista, ¿cómo cree que nos sentimos cuando hacemos una obra de este tipo? Nos sentimos bien, hermanos. Nos sentimos bien cuando hemos hecho una obra altruista. Nos sentimos bien, ¿por qué? Porque es lo correcto. Y a veces, hermanos, creemos que si es recurso económico, si es un recurso económico, y por ejemplo, voy a poner un ejemplo: si alguien necesita $1,000 y usted dice: pero yo lo que tengo que puedo darle, y ya hice todas las búsquedas en mis tesoros, y yo le puedo dar $10. ¿Cree usted que esos $10 le ayudan a la persona? Claro que le ayudan, claro, porque para empezar es su máximo recurso. Y usted va y le dice: mire, aquí está. Y ese puede ser el inicio de una serie de bendición que a la persona le llegue hasta completar lo que necesita o más de lo que necesita. Y al final se siente bien la persona y se siente bien el que llevó esa bendición. No sé si estamos hablando, si estamos entendiendo lo que quiero decir. Al final nos sentimos bien todos. Pero $10 para 1,000, hermanos, esa es la bendición de Dios. Entonces, la avaricia era que podían ver la necesidad en el pueblo, pero al final ellos dejaban de lado las necesidades del pueblo y se enriquecían. Se trataban de adquirir dinero. Dice: en nuestros días hay doctrinas que ofrecen grandes ganancias por predicar el evangelio, y ofrecen grandes sueldos a los líderes religiosos, y es por lo que muchos se enlistan en estos grupos. Qué delicado esto, hermanos, porque es la realidad de allá. Le habrá traído beneficios a aquellos profetas, a aquellos sacerdotes que predicaban la mentira por avaricia. ¿Les habrá traído beneficio? No, si al final les trajo condenación. Pero los líderes de nuestro tiempo, allí están, hermanos. Allí están olvidando lo que Dios ordenó. Y dice acá que muchos de ellos se enlistan en estos grupos por recibir un beneficio económico. Y es la dura realidad, hermanos. Sigue diciendo:
el apóstol Pablo le advierte a Timoteo que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, que tratándose de trabajo en la obra de Dios, lo verán con interés de ganar dinero. Líderes así son capaces de formar sus propias organizaciones con tal de no perder sus ganancias. Hay también otro tipo de personas que buscan enriquecerse por la música, libros, etcétera. Incluso hay personas que asisten a las congregaciones solo para recibir dinero o alguna ganancia material. Y eso lo vemos, hermanos, eso es palpable. Y eso es lo delicado, hermanos. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen conocimiento de la Escritura y tienen quizás el talento y pueden quizás expresar la palabra y lo hacen de una manera clara. Pero cuando la avaricia llega, empiezan a ver que pueden sacar lucro de lo que Dios les ha dado, de ese don que Dios les ha dado, y empiezan a querer hacer negocio. Yo me recuerdo de una persona lejos por allí que de repente había una división en su congregación, y yo hablaba con el líder y le digo, ¿y qué pasó? No, me dice que vino el pastor general y al final, porque no le dimos una ofrenda demasiado fuerte, bien molesto, man. Y dijo, yo soy pastor internacional, yo soy evangelista internacional, ¿y cómo es que me están dando esto? ¿Tanto así? Así me dijo. Y yo le dijeron, bueno, entonces vaya a predicarse al extranjero, pero aquí ya no tiene entrada. O sea, terminaron dividiéndose porque dijo, yo soy internacional. Entonces, hermano, existe ese tipo de personas, existe, que están viendo la oportunidad de adquirir algún tipo de beneficio económico. Y dice el comentario, también va para aquellos que Dios les ha dado el don de la música. Si no, veamos, hermanos, hay una serie de personas que cantan, que pueden tocar instrumentos, pero que también así son sus ganancias económicas. Y es más negocio que otra cosa. Es más negocio. Porque de repente pueden incluso hasta llevar una vida desordenada. Pero el don que Dios les dio, ¿lo están utilizando bien o lo están utilizando mal? Está mal utilizado. Porque están utilizándolo para obtener un bien económico, y eso se le llama avaricia. Entonces, ya había sido dicho, Pablo se lo dijo, el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo. Segunda de Timoteo, hermanos, vámonos allí a segunda Timoteo. Y vamos a leer, hermanos, en el capítulo 3 de segunda Timoteo. Y dice su versículo 1 en adelante, dice: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, etcétera. Hermanos, en ese tiempo podría ser que Timoteo lo vio como tanto así, porque ávaros pueden haber, dijo, pero tanto así. Y así es la realidad. Le estaba hablando quizás de nuestros tiempos. Van a haber hombres vanagloriosos, van a haber hombres soberbios,
sin santidad, etcétera. Y es la imagen de muchos líderes religiosos. Esto es como el perfil de muchos líderes que hoy vemos. Qué terrible, hermanos. Dice Segunda de Pedro, vámonos allá un poquito adelante. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y dice su versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y dice su versículo 3. Bueno, vamos a leerlo un poquito antes siempre. Versículo 1 vamos a leer en adelante. Dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por lo cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Cómo dice que iban a ver a las personas? ¿Y qué es una mercadería, hermano? Lo iban a ver como mercadería. ¿Qué es mercadería? Es un producto que se vende y se obtiene ganancia. Se obtiene ganancia de ese producto. Y le dice, Pablo le dijo, harán mercadería de vosotros. Los van a ver como el negocio. Y muchos hoy están viendo eso en las iglesias. Decía una persona que conocí, decía, ¿va a creer, hermano? Me dijo, no es de la iglesia, por supuesto, al oírlo van a darse cuenta que no, pero me dijo, ¿va a creer, hermano? Me dijo que me querían dar traslado de acá, me dijo, y yo he trabajado duro en esta obra, me dijo, tengo ya 80 miembros, me dijo. Y me querían mandar allá, me dijo, donde las ovejas, solo ovejas secas habían, me dijo. Yo fui a ver, me dijo, era un cantoncito por allá y solo ovejas que no daban lana, me dijo. Entonces me dijo, ¿y cómo iba yo a dejar lo que me ha costado para irme por allá? Me dijo. ¿Qué pasa allí, hermano? ¿Cómo ve? Como ovejitas y la lana de lana, ¿por qué hablaba de lana? Lana, dinero. La lana se la quitaban y la vendían. Entonces él dijo, las ovejas secas ni lana da, ni carne. Entonces, hermanos, estaba viendo al negocio. Me quieren quitar de este negocio que tengo, que yo he trabajado para hacerlo grande, y me quieren mandar a un negocito allá pequeño sin clientes. Entonces, hermanos, así es la dura realidad que se está viendo en nuestro tiempo. Vuelvo, la iglesia somos o debemos ser la diferencia. Debemos ser la diferencia. Cuando algo se ve por negocio, hermanos, pues allí quizás hasta las predicaciones van sin el ingrediente que Dios ha dejado, y es la verdad. Se empiezan a predicar cosas que endulzan el oído, porque creen que muchos están predicando casi, no sé si nos ponemos de acuerdo que muchas de sus predicaciones son como que fueran chistes, porque lo que se oye en sus congregaciones son grandes risadas. No se oye ni amén ni aleluya, sino risas. Pero allí está el grupo bien, allí está feliz. Y muchos, dice acá en lo que leíamos, muchos se unen a los grupos donde hay movimiento de dinero, porque también dicen, aquí voy a recibir, aquí puedo recibir. Entonces, yo conocí a una persona que era la encargada del sonido. Y Dios me ha dado el don, me decía, era un joven,
Dios me ha dado el don, me decía, de poder sintonizar, el poder tener todo el movimiento de sonido. Era una iglesia bastante numerosa, es una iglesia bastante numerosa, y él manejaba el sonido. Y entonces, qué bueno, le digo yo, que esté trabajando en la obra. Sí, me dice. A los días tenía problemas allí. Y le digo yo, ¿qué pasó? Ya no. No, me dijo, va a creer, me dice que hoy para la pandemia ya no me quisieron pagar, me dice, como no estaban reuniendo. ¿Ya? Hoy ya no me querían pagar, me dijo. ¿Y yo cómo sobrevivía? Me dijo, sí, pues si ellos me pagaban mi salario, me dice. ¿Salario por qué? Le digo, si era el encargado del sonido, ¿no cree usted que es barato? Me dice. Entonces, yo para aprender eso, yo he gastado, me decía. Entonces, ellos me daban mi salario. Qué terrible que una persona trabajando de esa manera recibiendo un salario. Qué terrible, digo yo, hasta dónde se ha llegado. Y es la dura realidad, hermanos. Es la dura realidad. Que Dios nos ayude para que la iglesia no llegue a cometer ese tipo de errores. Porque ¿quién le había dado ese conocimiento a ese joven? Dios, y todo es de Dios. Y no había hecho lo que hoy estamos predicando, disponer sus recursos al servicio de Dios, sino estaba como sacando una ganancia de lo que Dios le había dado. Entonces, mucho cuidado, hermanos, con esto. Dice, en la iglesia de Dios, por ejemplo, tenemos grupos musicales, los cuales alaban a Dios sin buscar alguna ganancia por este hecho, y muchas veces, por la música, ¿verdad? Por este hecho, y muchas veces ponen de su bolsillo para ir a localidades donde se necesita el servicio a Dios, con los instrumentos y con las voces de todo el grupo. Este es un ejemplo que nos permite hacer una comparación de las actividades que realizamos dentro de la iglesia, las cuales son sin afán de lucro. En esta conducta, la correcta para asistir a los santos. Es esta conducta la correcta para asistir a los santos. Entonces dice, hay grupos musicales y hacen el trabajo, desenvuelven el don que Dios les ha dado, pero no por negocio. No por negocio. Lo que yo siempre he pensado que también es justo que, un ejemplo, nosotros, nuestra localidad, y de repente invitamos a un grupo musical, es justo, hermanos, que al menos le digamos, hermanos, aquí está lo del transporte. ¿Creen que es justo? Entonces también nosotros debemos aprender a ser justos, hermanos, aquí está lo del transporte, al menos. Entonces, ¿están obteniendo ganancias? No, aquí dice, algunas veces hasta ponen dinero. Muchas veces puede darse esto, hermanos, que de acuerdo a la necesidad, llegaron a una localidad con recurso demasiado bajo y dicen, hermanos, no podemos darles para el transporte. Hermanos, no se preocupen, aquí nosotros ya lo pusimos, porque también Dios les ha dado recursos a ellos. Entonces, qué bonito, hermanos, y el ejemplo está para que si en algún momento hay grupos que están pensando en economía, pues que saquen esa idea de la mente, porque eso en la iglesia de Dios no funciona, no es así, hermanos. Dice, el apóstol Pablo también nos recuerda que nuestras costumbres son sin avaricia. Otro ejemplo es cuando alguna hermana quiere participar en el ministerio de Dios. Cuando algún hermano quiere participar en el ministerio de Dios, debe confirmar con su conducta el no ser codicioso de torpes ganancias y ajeno a la avaricia. Estar dispuesto a dar con amor de sus recursos por el bien de la iglesia, a manejar correctamente las finanzas de su familia y de la localidad en la que participa. Cabe señalar que la gran mayoría del ministerio de la iglesia de Dios tiene un oficio o trabajo que le permite generar sus propios recursos. Entonces, hermanos, dentro de los ejemplos está precisamente ese. Alguien pregunta,
¿Y en su iglesia cómo hacen? Bueno, allí cada líder también tiene su empleo. Hermano, pero ¿será pecado, dijo alguien, será pecado que una localidad le dé un monto económico a una persona? Yo digo, no, yo no lo veo como pecado, como error. Si de repente uno de los líderes se dedica al trabajo de la obra. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que el obrero es digno de su salario. Entonces yo no lo veo como error y digo, estaría hasta bonito que alguien diga, me voy a dedicar al trabajo total de la obra, un trabajo arduo, y ¿cómo va a salir adelante? ¿Cómo va a salir si él está trabajando en la obra? Entonces, de repente puede asignársele un recurso económico que le permita salir adelante. Entonces, mis hermanos, aquí dice, la mayoría de los miembros del ministerio tienen un empleo y ellos cubren sus propios gastos, y si es posible hasta de sus recursos también ayudan a que la obra siga adelante. Cuando en la iglesia se nos solicita, y esto es importante, ya vamos a ir cerrando, hermanos, ya vamos a ir cerrando, pero dice, cuando en la iglesia se nos solicita un trabajo porque se conoce nuestro trabajo, sea este en comercio u oficio, debemos ser honestos y cobrar lo que es justo sin mentir o abusar de la confianza de nuestros hermanos. Esto es honradez en nuestro servicio que ofrecemos a la iglesia. Y también quien recibe debe comprometerse en pagar lo acordado. Esto es tanto en este campo, dije antes, quizás en el mantenimiento de la infraestructura, de repente se puede contratar a alguien. Se puede, hermanos. Y se le paga lo justo. Y si nos vamos al campo de contratar a hermanos para que nos trabajen a nosotros, ¿se puede hacer eso? Sí se puede, y sería lo ideal. Sería lo ideal. Pero también allí va la justicia y lo justo de las personas, hermanos. Alguien dijo en una ocasión, va a creer que me vino a hacer un trabajo X persona, y no, hombre, me dice, igual que el vecino que me estaba cobrando. ¿Y qué le iba a hacer de trabajo? Lo mismo que el vecino. Los dos tienen la misma profesión. Por decirles algo, me iba a instalar aquí mi casita y me dio $100, me dijo, y 100 me cobra el vecino. ¿Y en qué le estaba haciendo agravio allí, hermanos? No había, y no era su trabajo, pues. Era lo justo. Pero a veces creemos, hermanos, con todo respeto, pero a veces creemos que cuando mi hermano va a ser el que va a trabajar, me lo va a hacer de gratis. No, hermano, si él tiene su profesión y yo debo pagarle lo que es justo. Ahora, lo que no debo hacer yo como profesional es decirle, mire, hermano, yo allá cobro $100, pero a usted, como veo que tiene recursos económicos, le voy a cobrar 150. No podemos aprovecharnos de esa situación, o mucho menos decirle, mire, este trabajo yo cobro 150, pero por ser usted le voy a cobrar 100, y 100 le cobra a los demás. ¿Para qué caer en esos errores? Lo ideal sería, hermanos, de que en la misma congregación ahí tengamos nuestra mano de obra, pero también que sea una mano de obra calificada, porque si no, al final genera problemas también eso. Porque al albañil o al electricista que contrató, le puede reclamar y decirle, mire, ese trabajo que me está haciendo no sirve. Y al hermano, ¿será que le va a hablar así? Ya siente vergüenza y le dice, hermano, y ese alambre le va a poner. Ya le cuesta. Entonces, hermanos, en todo eso nosotros debemos como ser correctos. Entonces, el comentario nos dice de esa manera. Y al final dice, hermanos, debemos lo que podamos de nuestras manos. Demos lo que podamos
de nuestras manos y no defraudemos en aquello que es para bendición y por ninguna circunstancia caigamos en corrupción. Conviene que en todo tiempo nos conduzcamos de esta manera para que seamos llamados como la parábola que enseñó nuestro maestro. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aprovechemos esta hermosa oportunidad para servir en la obra de Dios con toda honestidad y amor y recibiremos la corona de vida por nuestros trabajos. Hermanos, yo creo que con lo poquito que hemos revisado tendríamos que haber aprendido esto, haber aprendido que el Señor nos ha dado dones y el Señor nos ha dado a nosotros recursos, y no solamente económicos, podrían ser recursos físicos. Pongámonos a la disposición del trabajo de la obra. Yo me recuerdo, hermanos, que hubo un momento cuando, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel venía de estar cautivo en Egipto, hermanos, llegó un momento que debían de reconstruir, perdón, estoy hablando mal. Hermanos, esto fue cuando nuestros hermanos venían de Babilonia. Deberían de reconstruir. En los días de los medos y persas se les fue dado facultad, retornen a su tierra y construyan el templo, construyan su ciudad. Pero ¿qué había pasado, hermanos? Lo que había pasado es, dice, vamos a leer rapidito esto, libro de Ageo, capítulo 1. Lo que había pasado es, hermanos, que el pueblo se había descuidado de el templo. Ageo, capítulo 1, estos son de los libros que se esconden, dice el hermano. ¿Dónde estará? Vamos a ver. Son de los libros que se esconden. Página 939. Está bien. Ageo, capítulo 1 y el versículo, ya les digo, 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y soplo en aquello. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre, ¿cómo dice? A su propia casa. Lo aplicamos porque también la historia nos dice de esta manera: todos cuando llegaron se fueron a sus casas y empezaron a ver qué hacían, cómo la restauraban, pero la casa de Dios había quedado desierta. Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos que Dios les había dado recursos, pero que en su momento los habían dispuestos en una área diferente. No descuidemos, hermanos, la casa de Dios. Y ahí vamos, no descuidemos, procuremos que nuestros recursos estén a la disposición para el mantenimiento, para las mejoras en la casa de Dios. Yo creo que al menos acá nosotros no tenemos ese problema, porque ahí estamos como pendientes y decimos, heme aquí en los trabajos. Entonces, sigamos de esa manera, hermanos. Sigamos adelante, sigamos de esa manera, tratando de hacer la diferencia. Hermanos, vamos a llegar hasta acá. Que el Señor bendiga su palabra, lo que hemos revisado, también nos ayude para mejorar en nuestra condición delante de Dios y delante de su santa iglesia. Dejo nuevamente en este lugar a mi hermano director de cánticos. Pasa a vosotros, hermanos.
Así hemos escuchado ya la palabra del Señor y hemos estado muy atentos, hemos escuchado acá y en casita que tenemos que poner a disposición del Señor nuestros recursos. Sabemos que quizá le estamos regresando parte de lo que Dios nos da. Recordémonos que todo lo que tenemos es gracias a Él y muchas veces le quitamos lo que Él mismo nos da. Por lo tanto, es como devolverle lo que Él nos está dando y que sea de la mejor manera, porque si no es de la mejor manera, de nada sirve, es vano lo que hacemos. Vamos a entonar la alabanza 193 que lleva por título Tuyo soy Jesús. Alabanza 193, cantemos, hermanos. Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Mas anhelo siempre servirte, oh Dios, y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor, a seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Amén. Y vamos a estar más cerca del Eterno. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo cada día su voluntad. Ha llegado el momento en que vamos a escuchar esas 10 divinas palabras, esos 10 divinos mandamientos. Pongámonos todos de pie en reverencia a la palabra y vamos a tener 2 lecturas bíblicas para poder estar muy atentos a poder escuchar esas palabras que no solo fueron escritas en piedra, sino que también tienen que ser escritas en nuestros corazones, y tenemos que tenerlas presentes no solo este día, sino a diario. Vamos a leer
y dice de la siguiente manera: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. De Jehová son verdad todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Y dice también en el libro de Deuteronomios: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Harás congregar el pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley, en reverencia a la palabra. Vamos a recordar en este momento los santos mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Quiero invitarles a que cantemos el estribillo 265, el cual lleva de título Estaremos juntos. Cantamos. Estaremos juntos en ese día glorioso, en la tierra de nuestros mayores. Estaremos juntos en ese día glorioso, en la tierra de nuestros mayores. Viva, viva, tierra de Israel. Viva, viva, tierra
tierra que nuestros padres dejaron y que al fin conquistaron. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a que vengamos de rodillas en este momento. Bendito Padre, tú que has formado al hombre conforme a tu imagen y semejanza. Henos aquí, Señor, delante de ti, aquellos que después de haber perdido tu imagen, haber perdido la perfección, gracias al sacrificio de tu amado Hijo, hoy podemos luchar por buscar nuevamente lo que perdimos al desobedecerte. Soberano Dios, en esta preciosa tarde, cuando ya el sol está ocultándose, está dando paso a la oscuridad y nos está diciendo que tu santo día está llegando al final. Y tú permites, mi Dios, que tu iglesia, tanto los que estamos en tu casa como aquellos que están desde sus hogares y aquellos que en su calidad de amigos también están pendientes, quizás elevándote cánticos, quizás escuchándote, Señor, por medio de tu palabra. Señor, hoy venimos todos delante de ti, queremos implorarte el perdón. Y queremos agradecerte, Señor, por esta oportunidad que nos has dado. No sabemos, Señor, si será nuestra última oportunidad, tú lo sabes. Pero nos has dado la facultad de poder elevarte cánticos, de poder cantarte con el corazón, de poder escucharte también, Señor, de adquirir el consejo. Ayúdanos, mi Dios, para poder llevarlo a la práctica. Nos has dado, Señor, el privilegio de recordar tus santos mandamientos. Mandamientos que consideramos que son una regla de vida, una regla de oro para todo buen cristiano. Ayúdanos, Señor, a no ser solamente oidores, sino convertirnos en hacedores de tus santos mandatos. Dios eterno, bendice a toda tu iglesia. Lleva, Señor, ese auxilio a tus hijos, aquellos que están quizás con preocupaciones de la vida. Lleva, Señor, salud a aquel que está sufriendo algún tipo de enfermedad en este momento. Lleva, Señor, consuelo a aquel que ha perdido un ser querido. Bendice a tu iglesia, Señor, y permítenos conducirnos en el camino de la vida y hacerlo firmemente, a pesar de estar viviendo tiempos difíciles, viviendo en un mundo lleno de maldad, un mundo que está convulsionado ya, esperando su destrucción. Y tú, Señor, nos has dado la oportunidad de poder caminar y hacer la diferencia en medio del mundo. Ayúdanos, Señor, a alumbrar en ese lugar oscuro, a brillar, Señor, a mostrar lo que tú has hecho en nuestra vida. Señor, hoy hemos llegado al final de esta reunión y tu santo día también está llegando al final. Queremos pedirte, mi Dios, que nos despidas en paz y con mucha bendición. Que tu paz pueda reinar en nuestra vida siempre. Que tu bendición pueda llenar también nuestros hogares. Pueda haber paz, pueda haber bendición, fraternidad, amor. Pueda reinar, Señor, todos esos frutos del Espíritu en nuestras vidas. Bendice también a aquellos que son vecinos de este lugar, Señor. Bendícelos en gran manera. Ayúdales, Señor, para que también ellos puedan, al escuchar tu palabra, comprenderla y algún día formar parte de tu pueblo. Bendice a aquellas personas que con mucho deseo, en su calidad de amigos, también han estado pendientes de estas transmisiones o pendientes de estas predicaciones, que también ellos puedan un día rendirse a tus pies, Señor. Bendice a toda tu iglesia y a los amigos, Señor. Te lo rogamos en el nombre santo de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Bien, mis amados hermanos, vamos a recibir la bendición del Señor. Voy a pedirles que inclinemos el rostro todos, tanto los que estamos acá presenciales como nuestros hermanos que están en casita. Vamos a recibir la bendición. Libro de Números, en su capítulo 6 del libro de Números, hermanos, y dice su versículo 24: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a vosotros, hermanos.